¿Es posible que el sufrimiento humano esconda una trampa profunda? Carl Gustav Jung, en su estudio de la psique, afirmaba que el hombre sano no tortura a otros. Por lo general es el torturado el que se convierte en torturador. Esta frase nos invita a reflexionar sobre cómo los traumas y heridas que cargamos pueden transformarse en una especie de veneno que, si no se libera, nos lleva a dañar a los demás. Este ciclo de dolor que se perpetúa en la humanidad nos desafía a comprender la conexión entre el sufrimiento y la violencia. Desde la perspectiva de Jung, cada experiencia traumática no resuelta deja una marca en la psique, una huella que, a menudo, se manifiesta en la manera en que tratamos a otros. El ser humano parece estar atrapado en un ciclo en el que el dolor crea más dolor, ya sea en forma de resentimiento, venganza o incluso abuso. Jung comprendió que cuando una persona no sana sus heridas, estas heridas empiezan a hablar a través de sus actos, y en lugar de sanar, el trauma busca repetirse en otros. Es como si el dolor no tuviera otra salida más que proyectarse hacia el exterior. Las investigaciones modernas confirman esta idea. Muchos de quienes ejercen violencia o abuso han sido víctimas de esos mismos males. La energía emocional atrapada en experiencias traumáticas no resueltas se convierte en un impulso que, a menudo de manera inconsciente, busca liberación, y lamentablemente, muchas veces lo hace a través de la agresión. Jung creía que si no miramos conscientemente estas heridas, estas buscarán su expresión a través de acciones que dañan a otros y perpetúan el sufrimiento. La teoría de Jung del trabajo de sombra nos ofrece una explicación sobre cómo el dolor interno no sanado puede proyectarse hacia los demás. La sombra representa todos los aspectos reprimidos de nuestra psique, aquellos que ocultamos porque nos resultan dolorosos o inaceptables. Sin embargo, lo reprimido no desaparece, solo se transforma en un impulso inconsciente que afecta nuestras relaciones y comportamientos. La persona torturada, como explica Jung, no es consciente de cómo sus propias heridas se transforman en deseos de control, venganza o humillación hacia otros. Es como si al no encontrar una manera saludable de lidiar con su propio dolor, lo volcara hacia los demás. El torturado que se convierte en torturador también puede expresar su dolor de formas más sutiles, como manipulación emocional o abuso psicológico. Estos mecanismos son una forma de transmitir la propia herida sin enfrentarse a ella. En lugar de sanar, el individuo proyecta su sombra sobre quienes le rodean, y así el ciclo continúa. A nivel social podemos ver cómo este ciclo de dolor se convierte en un sistema. En muchas ocasiones las personas crecen en ambientes de violencia, control o rechazo, internalizando estos patrones y normalizándolos. Con el tiempo, esas heridas se integran en su personalidad y, si no se rompen, los mismos comportamientos se replican en las siguientes generaciones. El dolor se convierte en parte de la estructura social, afectando no solo al individuo sino a comunidades enteras. Esto es evidente en ciclos de violencia familiar, en patrones de abuso institucional o incluso en conflictos entre naciones. Cuando no se trabaja el dolor, las sociedades enteras pueden reflejar la misma dinámica del torturado que se convierte en torturador. Jung veía en este fenómeno un llamado urgente a la introspección y a la responsabilidad individual, una necesidad de mirar al dolor de frente y evitar perpetuarlo. La propuesta de Jung para romper este ciclo es el trabajo de sombra, un proceso consciente para confrontar y sanar nuestras heridas. Este trabajo no es fácil ni rápido, ya que requiere enfrentarse a aspectos de nuestra vida y nuestra psique, que pueden ser dolorosos o incómodos. Sin embargo, Jung creía que solo enfrentando este dolor es posible liberar la carga emocional atrapada en el trauma. Este trabajo de introspección también implica compasión y empatía hacia uno mismo. En lugar de ver las heridas como algo que debe ocultarse, Jung nos invita a entenderlas y a encontrar maneras constructivas de canalizar ese dolor. Este proceso de autoconocimiento y sanación ayuda a que el dolor no se convierta en una carga proyectada hacia los demás, sino en una fuente de sabiduría y compasión. El concepto de que el torturado se convierte en torturador no significa que las personas heridas sean responsables de los daños que han sufrido. Sin embargo, sí plantea una responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás.
Para sanar esas heridas antes de que se conviertan en una fuente de sufrimiento adicional, Jung nos recuerda que, aunque no podamos cambiar nuestro pasado, sí tenemos el poder de decidir cómo lidiar con el dolor en el presente y en el futuro. El camino hacia la sanación implica aceptar el dolor, comprenderlo y aprender a canalizarlo de una manera que no perpetúe el ciclo. Jung veía este proceso como una transformación alquímica del alma, en la cual los aspectos oscuros de la psique se convierten en fuentes de fuerza y sabiduría. Al sanar nuestras heridas, podemos romper el ciclo de dolor y ofrecer una versión más consciente y amorosa de nosotros mismos al mundo. El mensaje de Jung sobre el torturado que se convierte en torturador nos desafía a todos a mirar nuestras propias heridas con honestidad y valentía. Al sanar nuestras heridas internas, evitamos convertirnos en fuentes de dolor para otros y construimos un mundo en el que el sufrimiento no se hereda como un legado inevitable. Jung creía que la verdadera paz y sanación comienzan en la psique de cada individuo y se extienden hacia la sociedad. Este trabajo de sanación individual es esencial para romper los ciclos de abuso y violencia que han perdurado durante siglos. Jung nos invita a ir más allá de la simple supervivencia y a transformar nuestro dolor en una fuente de compasión y sabiduría. Al hacerlo, podemos evitar que el dolor nos domine y comenzar a construir relaciones y comunidades que se basen en la sanación y el amor, en lugar del sufrimiento y la venganza.